Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro video. Como siempre, tenemos una serie de dos partes de cara al informe de ganancias. ¿Deberías comprar antes de resultados? ¿Deberías vender, mantener o tomar ganancias? En este video vamos a hablar, por supuesto, de esa segunda parte, porque ya hablamos de la primera hace un par de días. Si te lo perdiste, estará en la esquina superior derecha. Pero en este video nos vamos a enfocar, por supuesto, en la idea general, ¿verdad? Bien, tengo esta acción. Me gusta la empresa. Me gusta la acción, pero está sobrecomprada. La acción ha subido un 50, 60, 100% en las últimas semanas. Está bastante cara desde la perspectiva del PER, desde el PER futuro, el PER histórico, no importa. De cara a los resultados, estoy bastante seguro de que la empresa superará las expectativas. ¿Pero eso es suficiente? Por supuesto, voy a dar un ejemplo. Podemos hablar de AMD, podemos hablar de Rocket Lab, podemos hablar de Palantir, podemos hablar de muchas de este tipo de empresas. Por cierto, sobre AMD, el DCF va a estar disponible en Google Drive gratis para quien lo quiera. El enlace estará abajo en la descripción y en el comentario fijado. No necesitas correo ni nada, es gratis para ti, puedes jugar con él. Solo copia y cambia los números, pero solo cambia los números que están en azul. Te lo voy a mostrar en un momento cuando lo revisemos, porque AMD es un caso muy interesante. Ahora, regresando al tema de vender o tomar ganancias antes de un reporte de resultados. Sé que mucha gente dice, no importa, estás tratando de adivinar el mejor momento del mercado, etcétera. No, he visto innumerables comentarios debajo de mis videos, especialmente en los últimos días y semanas, diciendo que ya saqué un tercio de esa posición. ¿Por qué? Creo que fue Nebulous. Muchas veces apareció ese nombre. También apareció Rocket Lab aquí. ¿Por qué es eso? Bueno, porque esas acciones han subido muy rápido en un corto periodo de tiempo. Todavía puedes seguir siendo muy optimista respecto a esa acción, pero quizá quieras reducir tu riesgo antes de un reporte de resultados. Porque sí, cuando estos, especialmente este tipo de nombres, donde la rentabilidad aún no es el enfoque, sino el crecimiento, cuando este tipo de nombres entra en la temporada de resultados, donde la acción de repente ha subido un 50, 80, 100% o algo así, cualquier pequeño incumplimiento de expectativas definitivamente puede hacer que la acción baje. 20%, 30% en un solo día o en cuestión de un par de días. Y entonces, si andas corto de efectivo o incluso si tienes una pequeña posición en efectivo, ¿por qué no lo harías? Veo todo el tiempo que la gente odia a otros que están tomando ganancias. ¿Por qué? El hecho de que estés tomando ganancias significa que realmente ganaste algo de dinero. ¿Cuántas personas hay así? Yo nunca voy a vender. Y adivina qué, ¡pum!, la acción baja, se arrepienten, luego venden. Después la acción se recupera y no ganaron ni un solo dólar. Mientras que el otro tipo o chica que tomó ganancias en los máximos históricos está como, de hecho gané algo de dinero ahora y puedo comprar más acciones con ese dinero. Y por supuesto, digamos que tomas la ganancia, la acción sigue subiendo. Está bien, entonces todavía tienes tu posición y esa posición sigue subiendo. Pero al final del día, ¿por qué tomas ganancias? Tomas ganancias porque quieres sentirte más cómodo. Mientras te sientas más cómodo manteniendo lo que tienes en tu portafolio, reduces cualquier posibilidad de cometer errores tontos en el futuro. Así que sí, cada vez que la gente pregunta, ¿debería tomar ganancias? Siempre respondo de la misma manera. Si te sientes más cómodo después de haber tomado ganancias, entonces eso es lo que deberías hacer. Porque recuerda, de nuevo, eso significa que aseguraste efectivo mientras sigues estando expuesto a esa acción, a esa empresa. Al final del día es muy simple. Ahora, durante los próximos días, por supuesto, muchas de las empresas famosas van a presentar sus resultados trimestrales, especialmente el miércoles. Probablemente es uno de los días más importantes del año, tal vez de la historia, porque las empresas que van a reportar ese día tienen un valor de mercado de más de 10 billones de dólares. Ahora, el lunes, la semana va a empezar bastante lenta. El martes ya tenemos más empresas que muchos de nosotros seguimos y poseemos, especialmente Robinhood. Después del cierre, también tienes a Visa en fase, en el premercado tienes a Spotify, Ecolab, GM, Coca-Cola, UPS. Y luego el miércoles, antes de que abra el mercado, una muy importante para mí personalmente y creo que para muchos de nosotros, Sophie y luego después del cierre, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Ford, Qualcomm, Chipotle. Por supuesto, las primeras cuatro ahí suman más de 10 billones de dólares en valor de mercado. Eso va a ser, he visto gente decir que este será el evento más impactante del año. Creo que nos van a sorprender las empresas de la nube.
Con Amazon existe cierto riesgo de que las perspectivas no sean muy buenas debido a los altos precios de la energía y al golpe que recibieron por uno de sus centros de datos en Medio Oriente. En cuanto a Microsoft, recuerda que la razón por la que cayó el trimestre pasado, a pesar de que nuevamente fue un muy buen trimestre, es una. Microsoft, por alguna razón extraña o tal vez no tan extraña para muchos de nosotros, está siendo puesta en esa categoría de software. Porque sí, Microsoft es el proveedor de software más grande del mundo, también es uno de los más grandes, si no es que el más grande en ciberseguridad en el mundo. Sé que muchas personas no lo saben, pero la ciberseguridad es una parte muy, muy importante del negocio de Microsoft. Pero Azure, ¿verdad? El mercado esperaba, creo, un crecimiento del 39%, pero solo llegó al 38% y el mercado se volvió loco. Bueno, adivina qué, si vuelve a pasar este trimestre, va a bajar otra vez. Para Alphabet no creo que vaya a haber ninguna debilidad en el negocio, pero aquí también la acción ha subido bastante. ¿Quieres tomar ganancias aquí? No te culparía porque, aunque los números sean increíbles, todavía espero un gran crecimiento para Google Cloud y algo de expansión de márgenes. ¿Podría ser eso suficiente? Bueno, supongo que eso está por verse. Meta, para mí, va a ser la más interesante. Y sí creo que durante la transmisión en vivo vamos a escuchar los resultados de Meta. Por supuesto, vamos a cubrir cada uno de los reportes de ganancias, pero para mí Meta va a ser el más interesante porque ahí fue donde, bueno, el golpe fue, creo, el más grande. Y bueno, tenemos despidos, tenemos Meta IA, así que ese va a ser muy, muy interesante. Además, porque tuvimos un pequeño repunte desde los $520 hasta ahora por encima de los $660 por acción. Pasando al jueves, antes de la apertura del mercado, ConocoPhillips, Caterpillar, Eli Lilly, Mastercard. Bien, después del cierre tenemos Apple, SanDisk, Western Digital. Así que en este caso, especialmente con estos dos aquí, que se han disparado dentro del sector de la memoria, ¿creo que van a seguir mostrando fortaleza? Sí. ¿Ya está todo descontado? Probablemente gran parte sí. Así que aquí también no te sorprendas si los números son buenos y la acción baja, ¿de acuerdo? Estas acciones han subido cerca de 1000% más o menos en los últimos 12 meses, así que sí, si bajan un poco, no digamos que es el fin del mundo. También tenemos Reddit, que creo que va a ser muy, muy interesante escuchar porque es una empresa que sí tiene mucho impulso, pero la acción ha recibido un golpe. Voy a mostrarte un par de gráficas en un momento y luego el viernes, bueno, te soy honesto, realmente no me importa lo que pase el viernes. En cuanto a la semana siguiente y la que sigue, tenemos Palantir el 4 de mayo, que es un lunes. Luego tienes AMD, Shopify al día siguiente junto con PayPal. Después tenemos a Walt Disney, Fastly, IonQ, Uber, Snap y la lista sigue y sigue. Así que literalmente para muchos de nosotros la temporada de resultados comienza, diría yo, el martes y durará unas 2 o 3 semanas más o menos. Aunque sabemos que Salesforce, Adobe y Nvidia van a presentar sus informes dentro de un mes. Ahora, antes de continuar, por supuesto, si disfrutas este tipo de videos, dale like, suscríbete. Si eres nuevo aquí, realmente lo apreciamos. Si quieres apoyar aún más, revisa el enlace en la descripción y en el comentario fijado con las 10 mejores acciones para comprar ahora. O ve a full.com/cash investor. Muchas gracias. Parece que me equivoqué hace unos minutos porque SanDisk en realidad ha subido un 2913% en los últimos 12 meses y en lo que va del año ha subido cerca de un 260%. Es una empresa que vale 146 mil millones de dólares sin un PE histórico existente, pero aparentemente el PE futuro es de 9.3 veces. En cuanto a márgenes, el bruto es de 34.8 y el margen de flujo de caja libre es de 16.7. Bueno, definitivamente esta es una empresa que quiero decir, quien la haya comprado el año pasado, felicidades. Nos fuimos con Micron, con cuyo desempeño no estoy descontento, pero supongo que sí, supongo que SanDisk era la que querías elegir. Ahora, si vemos el crecimiento de ingresos y el crecimiento esperado, parece que para el año fiscal 26 se espera que crezcan un 121% y para el año fiscal 27 un 88.8%. Y luego, en el año fiscal 28 solo un 1.11%, perdón, 1.11% es la forma correcta de decirlo, pero, de nuevo, probablemente las proyecciones de los analistas van a cambiar bastante drásticamente cuando se habla de este tipo de crecimiento. Pasando a la otra acción, Western Digital. En este caso, sí, creció alrededor del 900% en los últimos 12 meses
y en lo que va del año ha subido un 115%. Esta es una empresa que también vale alrededor de 136, 137 mil millones de dólares, con un PE actual de 38.2 veces y uno futuro de 31.5 veces en su perfil de margen. Bastante bien, diría yo. Bastante bien por ahora. Finanzas. Si vemos el crecimiento de los ingresos, podemos ver que sí, el crecimiento. Y en este caso también vemos claramente que esta es una empresa cíclica, ¿verdad? Se puede ver claramente. Subimos, luego bajamos, subimos, luego bajamos. Luego bajó bastante bruscamente y desde entonces vuelve a subir. Aunque aquí sí creo que el negocio cambió completamente, porque ¿cómo puedes pasar de 18.7 mil millones a 6.2 mil millones de dólares si es el mismo negocio? Pero para los próximos años fiscales, especialmente este año fiscal, es un crecimiento del 31%, luego 27% y después 19% en el año fiscal 28. Pero aquí también, ¿cuánto de ese crecimiento futuro ya está incluido? Y bueno, tienen limitaciones de suministro. ¿Qué nos van a decir? Supongo que tendremos que esperar un par de días para ver, pero este es otro de esos nombres donde, bueno, el informe puede ser bueno, pero como es una acción que se ha disparado tanto, quizá no sea lo suficientemente bueno. Pasando hacia algo un poco más cercano a nosotros, que es AMD, o para mí, en el último año ha subido un 260%, y en lo que va del año, la acción ha subido un 56%. Ahora, AMD ahora vale más de medio billón de dólares, 567 mil millones de dólares para ser más preciso, 131 veces el PER actual, 45 veces el PER a futuro en cuanto a márgenes, muy buenos y mejorando. Ahora, lo interesante con AMD es que conocemos la proyección a 3 a 5 años que nos dieron para finales de 2025, ¿verdad? Es un crecimiento compuesto anual del 60% para el centro de datos, 35% para todo el negocio, EPS ajustado de $20 también, etcétera, etcétera. Así que podemos empezar a calcular y ver hacia dónde podría ir AMD. Ahora, en este momento, como pueden ver, este año fiscal, un crecimiento interanual del 34.8% y luego una aceleración en el año fiscal 27, lo cual tiene sentido con la serie MI 400. Así que eso es un crecimiento interanual del 45.5% en 2027 y luego solo un crecimiento interanual del 28.19% en el año fiscal 28 para alcanzar los 87.1 mil millones de dólares. Ahora AMD también nos dijo que esperan 100 mil millones de dólares o más en ingresos solo de IA y centros de datos. Y sí, creo que el crecimiento aquí continuará porque este es el negocio en general. Ahora, el problema con AMD en este momento es el siguiente. El hecho de que la acción en sí ha subido desde finales de marzo, ha subido un 76%. Mira el RSI. El RSI está cerca de 90 en este momento. Está extremadamente sobrecomprado. Ahora, como todavía faltan unos 10 días para el informe de ganancias, por supuesto, puede haber un par de titulares. Puede haber una reversión en el impulso y volvemos a bajar. Llenamos ese hueco aquí de alrededor de $300 o algo así. Así. El RSI vuelve a bajar y entramos al informe de ganancias donde, bueno, ya no estamos sobrecomprados. Sí, la acción todavía está bastante arriba respecto al mes anterior, pero las expectativas siguen siendo muy altas, aunque un poco más bajas que antes. Luego los rumores son que tal vez vayan a anunciar una alianza con Anthropic, ¿verdad? Porque Anthropic, de hecho, todos los jugadores están comprando chips por todos lados. Y así, naturalmente, empezó a surgir un rumor de que Anthropic podría estar comprando el MI 450 de AMD. Ok, sí, digamos que la acción vuelve a bajar a alrededor de dólares antes del informe de ganancias, entonces de repente se hace ese anuncio. Sí, creo que vamos a subir mucho más. Ahora, si vemos un DCF para AMD y pensamos en sus proyecciones de 3 a 5 años y luego hacemos algunas proyecciones nosotros mismos, para el resto de los años, aquí tenemos un precio promedio ponderado de $524 por acción por acción. Estoy poniendo aquí el escenario optimista con una probabilidad del 30%, el escenario base con un 50% y el escenario pesimista con un 20%.
Eso debería cambiar justo aquí, pero he hecho esas suposiciones en esta pestaña. Así que todo lo que está en azul aquí lo puedes cambiar. Todo lo demás no lo toques. Y así, las suposiciones aquí son las siguientes y, por supuesto, están basadas en las expectativas de los analistas, las propias proyecciones de las empresas para el corto plazo y también para el mediano plazo. Y así, para el caso base, por supuesto, durante los primeros 5 años más o menos, es bastante alto para alcanzar esa tasa de crecimiento anual compuesta que nos dijeron. Para el caso optimista, va a ser un poco más alto que eso. Para el caso pesimista, básicamente está bien. Los primeros 2 años, juguemos con la historia aquí, pero luego las tasas de crecimiento empiezan a desacelerarse porque, bueno, no funciona. Lo mismo aquí con margen EBIT. Ya estamos viendo una buena recuperación en el año fiscal 26 y luego la expansión continúa. Estamos llegando al caso base del 35%, que es lo que nos dijeron aproximadamente. El caso optimista es un poco más alto que eso. El caso pesimista, por supuesto, es más bajo que eso. Puedes jugar con eso, puedes decir que, en realidad van a alcanzar el 30% mucho antes y se van a mantener en el 30% durante los próximos años. Eso también es posible. Eso, por supuesto, cambia entonces el precio del caso pesimista y también el precio ponderado según probabilidades. Esto nos lleva a la pestaña de proyecciones y aquí puedes ver claramente cuánto ingreso van a generar hasta el año fiscal 2035 margen EBIT y también los márgenes de flujo de caja libre de la empresa. Entonces, digamos que llegamos aquí al año fiscal 2030, 156 mil millones de dólares, y luego, digamos, ¿sabes qué? Bien, son 100 mil millones de dólares únicamente de centros de datos y todo el resto van a ser 56 mil millones de dólares. ¿Podría tener sentido? Sí, definitivamente podría tener sentido. También podría ser que el negocio de los centros de datos siga siendo la gran mayoría de esa cifra. Entonces, tal vez 110, tal vez 120, tal vez 130 mil millones de dólares y todo el resto son 20 mil millones de dólares, 26 mil millones de dólares, etcétera, etcétera. Así que, básicamente, este es el escenario optimista. Luego tenemos el escenario pesimista y aquí al principio tenemos el caso base, donde para el año fiscal 2030 son 142 mil millones de dólares en ingresos creciendo un 28%. Después de eso hay un crecimiento anual del 18% y la historia sigue y sigue. Ahora, como dije, puedes jugar con esos números, puedes ver si tiene sentido. Si no, de nuevo, solo cambia los números azules. De lo contrario, toda la hoja que vas a tener ya no va a funcionar. Entonces, esto es lo que tenemos. El asunto aquí es que sí, está bien, estás viendo 525. El precio de la acción en este momento, por supuesto, es más bajo que eso. Entonces, ¿a quién le importa? Bueno, de nuevo, ¿a quién le importa? Es importante entender las suposiciones aquí. Nos dieron proyecciones para los próximos 3 a 5 años, ¿verdad? Sus propias proyecciones. Bien, pero ¿qué pasa después? ¿Qué tal si de repente hay una gran desaceleración? ¿O qué tal si no pueden cumplir con sus propias proyecciones, ¿verdad? Estas son cosas que tienes que considerar. Por eso estás haciendo este tipo de suposiciones. Y por eso, sí, después del 5.º año estoy reduciendo el crecimiento de manera bastante agresiva aquí en todos los aspectos. Y como dije, todo esto está disponible para ti de forma gratuita. Enlace abajo. A continuación tenemos a Rocket Lab. Ahora Rocket Lab en los últimos 12 meses ha subido un 156% en lo que va del año. Ahora ha subido un 5%. Por supuesto, ha bajado desde los $90 que alcanzó una vez más. Hay mucho entusiasmo, por supuesto, alrededor del espacio debido a la oferta pública inicial de SpaceX, además de Rocket Lab. Quiero decir, siguen lanzando una y otra vez con una tasa de éxito del 100%, todo excelente. Pero yo, como accionista de Rocket Lab y gran fanático de la empresa, tengo que admitir que sí, mucho del crecimiento futuro ya está reflejado en el precio, porque ahora mismo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una empresa de 45 mil millones de dólares que en los últimos 12 meses ha generado 601 millones. Así que incluso aquí, la relación precio-ventas ya es bastante alta, ya estás pagando una cantidad significativa. Si vemos los ingresos totales y el crecimiento de los ingresos en los próximos años, por supuesto, con el lanzamiento de Neutron, espero que el crecimiento se acelere. Y sigue siendo un crecimiento muy, muy bueno aquí. 41% año tras año en el año fiscal 26, luego 45%, cerca de 46% en el año fiscal 27, luego en el año fiscal 28 baja a 25.4%. Por supuesto, estos números cambiarán drásticamente una vez que realmente sepamos la frecuencia de lanzamientos de Neutron. Una vez que realmente tengamos un lanzamiento de Neutron y los resultados de los datos que se hayan recopilado, si fue un éxito o no, estas suposiciones, por supuesto, cambiarán.
Ahora, simplemente viendo aquí una gráfica, algunas personas me dijeron, mira, ha estado haciendo máximos más bajos, ¿verdad? Estuvimos más altos aquí en enero, cerca de $100 por acción. Esta vez alcanzamos un pico aquí alrededor de $93 por acción. El RSI está un poco más bajo. Así que tal vez vaya a ocurrir una caída más grande, ¿verdad? Está bien, de acuerdo. Si regresamos a donde estábamos aquí a finales de marzo, como dije antes, sí me arrepentí de no comprar aquí de nuevo en el rango de los $50, pero bueno, si podemos volver a la parte baja de los 60, está bien, estaré bastante contento porque de nuevo mucho del crecimiento futuro ya está incluido. Y si hay más retrasos, esta vez sí espero una corrección más grande que antes, porque recuerda que antes se anunciaban retrasos y la acción realmente no se movía tanto. Pasando ahora, por supuesto, a un nombre más clásico, pero uno que sigue siendo muy, muy popular y especialmente ahora está en el centro de atención porque, bueno, Tim Cook va a ser reemplazado por alguien más. Así que las preguntas durante la llamada probablemente serán sobre, ok, el futuro de la empresa, los planes, etcétera, etcétera. Lanzamientos de nuevos productos, bla, bla, bla. Esta es una empresa de $4 billones o cerca de eso. Ha subido un 29% año tras año en lo que va del año, básicamente está plana. El PER actual es de 34.3 veces y el PER futuro de 30 veces. No es una empresa que esté creciendo súper rápido. Todavía está creciendo. Es muy rentable. Está generando una cantidad increíble de flujo de caja libre. Pero aquí el mercado definitivamente está esperando ver, ok, qué papel juega Apple en toda esta industria de la inteligencia artificial, ¿verdad? En toda esta revolución de la inteligencia artificial. En el año fiscal 26 se espera ver un crecimiento del 12% y luego solo un crecimiento del 7% para los siguientes 2 años fiscales en cada uno de esos años fiscales. Ahora, si pueden sacar unos excelentes lentes inteligentes, realidad virtual, tal vez no realidad virtual, pero lentes inteligentes que su enorme base de fans empiece a comprar porque el precio va a ser un buen precio, como la MacBook Neo. Creo que ese es un producto increíble a un precio impresionante. Creo que cada vez más de estas grandes empresas tecnológicas deberían intentar sacar este tipo de productos. Pero de cara a este reporte de resultados, ¿cómo le está yendo al iPhone? ¿Cómo le está yendo a la MacBook? ¿Cómo le está yendo a todo el ecosistema? Si de repente vemos que las cosas mejoran un poco, si realmente vemos una reaceleración en el crecimiento de varios segmentos del negocio, ya sea en ingresos por iPhone, Mac, iPad, wearables, servicios, los servicios siempre han estado yendo muy bien, pero los ingresos por iPhone el trimestre pasado aumentaron un 6% aquí. Hace 2 trimestres, 13.5, pero antes de eso bajaron 1.9, 0.81% de ingresos por Mac. ¿Qué está pasando con eso? Hemos visto un impulso sólido ahí. Espero totalmente que digan que, miren, las ventas de Mac Mini han aumentado porque la gente quiere probar y tener OpenCloud y lo que sea funcionando en su casa. La línea Neo también está agotada. No podemos fabricar suficientes. Bien, todos esos son comentarios positivos. Y luego, los ingresos del iPad aquí, bueno, básicamente están en cero, pero de nuevo, ¿a quién le importa eso? Pero sí, con Apple es un caso muy interesante aquí porque sigue siendo una empresa extremadamente rentable. No están gastando cientos de miles de millones de dólares en gastos de capital, pero tengo la sensación de que de alguna manera van a ganar mucho dinero en toda esta revolución de la inteligencia artificial. Puede que no sea la forma más atractiva, pero es una forma muy rentable. Por último, pero no menos importante, siempre es lo mismo. Es Palantir, ¿verdad? Es la que siempre supera las expectativas, porque con Palantir tienes ese raro caso de aceleración del crecimiento de los ingresos y expansión de márgenes, lo que explica por qué esta empresa una y otra vez ha sido valorada por el mercado con una prima increíblemente alta. Esta es una empresa de $342 mil millones que generó $4.4 mil millones en los últimos 12 meses, pero está creciendo a un ritmo increíble mientras se vuelve cada vez más rentable. Por supuesto, cuando ves esos indicadores aquí, sí, definitivamente no es una acción precisamente barata, ni siquiera barata. Pero si ves las tasas de crecimiento, si ves la aceleración del crecimiento aquí de esa empresa e incluso ves lo que pasa después. Primero que nada, aquí vemos la aceleración del crecimiento. Incluso puedes verlo aquí de manera trimestral. Esto es de fiscal.ai. También hay un enlace abajo en la descripción. Termina en comentario, obtén un 15% de descuento. Este trimestre, un crecimiento del 74.2% año con año, y según las expectativas de los analistas, aquí es donde las tasas de crecimiento están alcanzando su punto máximo. Pero mira esto, básicamente esta es la razón por la que la acción ha subido unas 10 o 15 veces, es porque ves que el crecimiento de los ingresos sigue acelerándose mientras también tienen márgenes más altos.
e incluso después, las tasas de crecimiento pueden estar bajando, pero siguen estando por encima del 50% para los próximos trimestres. Y luego, en el trimestre de marzo de 2027, o sea, literalmente dentro de un año, todavía se espera que crezca un 45.7%. Ahora, me vas a decir, ok, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que si no crece de esta manera, entonces va a recibir un golpe y un golpe fuerte. Pero ahora mismo realmente no hay ninguna señal de que esté desacelerando. Así que, en general, eso es todo de mi parte en el video de hoy. Por supuesto, podríamos seguir hablando incluso de las acciones de software, ¿verdad? Porque incluso las acciones de software están baratas, etcétera, etcétera. Pero como sabes, barato puede ser aún más barato y lo que ya está bajo puede bajar aún más. Incluso si las expectativas son bastante bajas, si hay un problema real en la empresa o en esa industria, bueno, adivina qué, lo barato puede volverse aún más barato. Ya lo hemos visto antes. Tú sabes quién. Incluso puedo hablar de acciones de ciberseguridad durante años y años. Han tenido una prima enorme. Bueno, adivina qué. Tal vez ahora mismo el mercado está diciendo, ¿sabes qué? CrowdStrike, Rubrik, Scalar, etcétera, etcétera, están creciendo mucho. Son muy importantes, pero ya no estamos dispuestos a darles esa prima. ¡Pum! La acción baja, incluso con buenos resultados. Así que, de nuevo, si te sientes más cómodo tomando ganancias, hazlo. Eso es lo más importante. Cobras tu ganancia, ya está en tu bolsillo. Nadie te la puede quitar, a menos, claro, que llegue el del fisco. Pero entonces quizá también puedas vender algunas posiciones con pérdida y equilibrarlo. De todos modos, eso es todo lo que tengo para ustedes en el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo. Adiós.